A tiempo real. El artista Vicente Ruiz nos moviliza desde el presente e invita a observar, desde una vista aérea y a tiempo real, el under de los 80 y el contexto en que se dio su acontecer, de la mano de importantes voces con quienes compartió época. Acción. Bueno, Carla Gelfenbein, ya invitada hoy día a conversar a este programa a tiempo real. Ya, así se llama, escritora. Me dicen que presenta a las personas, pero en realidad, ¿qué se puede decir, no? O sea, tanto, ¿no? Entonces, me encanta reencontrarte, ¿ya? Después de un largo arco de desarrollo de vidas, ¿no? ¿Entiendes? Pero me acuerdo muy bien de nuestra etapa antigua, ¿no? Cuando estabas casada, ¿ya? Y entonces... me interesa mucho de tu regreso del exilio, ¿ya? ¿En qué año? Y es como, son los años que justo parte el Trolley y Matucana, ¿no? Y entonces tú te habías ido el año 76, entiendo, y luego volviste como después del 80, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿con qué país te encontraste? ¿No? Esa es la primera pregunta. No tengo pauta, ¿eh? Nos vamos encontrando. Sí, nos vamos a encontrar. Sí, absolutamente. Claro, yo creo que me encanta que hayas empezado por ahí, Vicente, porque yo creo que lo poquito que puedo aportar a esta conversación maravillosa que se inició con la exposición, que es una conversación gigante, ¿no? Sí. Es muy lindo lo que ha pasado. Sí. Es una conversación que está ocurriendo ahora y en diferentes ámbitos. He estado mirando y digo qué impresionante, y volví atrás, y yo creo que sí, lo poquito que yo puedo aportar en esta conversación, en esta ongoing conversation, Sí, claro. es que yo justamente llegué junto con los gestores de quizás un poco después, ¿no? Claro. Pablo Lavín, por Claro. ejemplo, nosotros nos conocíamos desde Londres, yo Claro. venía desde Londres, Sí. incluso a Ramón Grifero lo conocí cuando él estudió, porque siempre dicen que venía de Bélgica, Claro. que lo que es verdad, Sí. ahí es donde vivía. pero él estudió Sociología sociología en la Universidad de Essex, donde yo también estudié. Claro, y Yo biología, ¿no? Exacto. O sea, Entonces, estos personajes, de alguna manera, que llegaron con esta energía, o sea, tantas veces que escuché a Pablo decir, es que esto es una mierda, aquí no pasa nada, y cómo empezó a generar, ¿no? Cómo encontraron este lugar maravilloso que fue el Trolley, y empezaron a generar esto, y la energía que ellos traían, no solamente la energía, sino que una referencia de un mundo que de alguna manera tenía estos patrones que ellos querían reproducir en este mundo que era Chile, lleno de restricciones, de dictadura, de miedo, de etcétera. Era un desafío gigante, pero esa energía era la misma energía con que de alguna manera yo venía también. Okay. No fui gestora como ellos, Claro. porque siempre he sido más retraída, y en esa época mucho más que ahora, siempre una observadora. Yo recuerdo que cuando empecé a escribir, esto me voy un poquito como para el lado, pero me acuerdo que cuando publiqué mi primer libro, la mayoría de la gente me dijo, tú, pues si tú tan calladita, tú, ¿de dónde salió todo esto? justamente Siempre de ahí, ¿no? observando, Claro. y observé todo esto, y fui una más del público, una más de los que estuvieron ahí bailando, que estuve, yo vi Hipólito. Wow, increíble. Yo vi Hipólito y todavía se me paran los pelos, No te puedo Vicente, creer, no sabía. porque incluso teniendo referencia del punk, porque yo viví el punk inglés, Claro. con eso yo me encontré cuando llegué a Inglaterra, lo que ustedes hacían, lo que tú hacías, y quiero primero empezar por ahí para tantas otras una cosas, sorpresa sí, increíble. era una relación tan interior con el cuerpo que solo se podía producir, siento yo ahora mirándolo en retrospectiva, en condiciones como las que tenía Chile. O sea, esa introspección, ese ir a buscar al fondo del ser, porque era el único lugar de donde podía salir algo, solo podía ocurrir en esa dictadura. Lo que yo veía en Londres, en Europa, que también en términos de destape
podría haber un equivalente, Claro. es decir, cuerpos, homosexualidad, Claro. totalmente explícita, excentricismos visuales, pero no tenía el corazón que tenía lo que ustedes hicieron. Ustedes, digo, porque yo no lo hice, yo lo observé. Claro. Y era muy súper emocionante, Vicente, era súper emocionante tener las referencias visuales, saber que de alguna manera había padres y madres anteriores a lo que estaba ocurriendo aquí, había algo que era único y que tenía que ver con la fuerza emocional de donde surgía el performance, de donde surgía la exposición del cuerpo, de donde surgía todo, digamos. Era algo único. Sí, increíble porque el gran tema, digamos, hemos conversado mucho, ¿no? Sobre lenguajes, política y cuerpo, ¿no? Y cuerpo, yo creo que esas son... Es como un punto importantísimo, ¿no? Es decir, este cuerpo que aparece, ¿no? Después de una desaparición. Absolutamente, ¿no? ¿Entiendes? absolutamente. Entonces se habían desaparecido como desaparecidos, como asesinados, como torturados, como exonerados, como exiliados, hacerse invisible, como reprimidos. ¿Entiendes? Entonces de repente aparece este cuerpo desnudo, ¿no? O sea, más encima. Más ¿ya? encima. O sea, totalmente sin protección. Exacto, ¿comprende? que tiene las dos connotaciones, Claro. la no protección y por otro lado la exposición es al mismo tiempo un desafío y una debilidad en el sentido de una fragilidad. Claro. Hay una fuerza en ese statement de mostrar el cuerpo desnudo, pero al mismo tiempo hay una gigantesca fragilidad, ¿no? Claro, sí. Todo eso, que yo lo había visto de alguna manera, no tenía ese espíritu. Y después la otra cosa que me llamó la atención cuando llegué a Chile es que, habiendo vivido en el exilio, la imaginería de la resistencia, de alguna manera, había permanecido como congelada en el tiempo. Entonces nosotros seguíamos con el charanguito, claro. ¿no es cierto? Sí. O sea, estábamos expuestos y éramos parte de la cultura propiamente inglesa. Claro. Y yo diría inglesa era particularmente, porque de ahí nace el punk, de ahí nacen todas las formas de resistencias culturales importantes. Pero lo que nos relacionaba con Chile tenía una imaginería tradicional, convencional, que era heredada un poco de la Nueva Trova, de Cuba, de los Larrea, ¿no? Claro, de los gráficos, las Larrea, los Sí, puños, las claro, flores, sí. esto, y que tiene algo de romántico, ¿no? Hay un tono romántico, hay un tono nostálgico había en nuestra expresión, entre el charango, el poncho, reproducíamos esa imaginería, como si Chile hubiera quedado estacionado en ese lugar. Y para mí Chile seguía siendo un poco la forma de resistencia, la visualidad de la resistencia seguía siendo eso. Ya. Porque no había vivido todo el proceso que, entonces de pronto llego a Chile y en el trolley se aunan todas estas formas diferentes que estaban todas cocinándose en lugares, en casas, y que traían toda esta visualidad, ¿no? Que traían toda esta visualidad de resistencia. Me encanta cuando Pablo Lavín que le escuchaba que decía, esto no era resistencia, era insubordinación, ¿no? Claro, sí. Y me gusta eso, porque nosotros habíamos quedado en la resistencia. Claro. Y de pronto esta resistencia tomaba otra forma, tomaba otra visualidad, otro cuerpo, otra alma, y que era insubordinada, ¿no? Y entonces era muy sorprendente, muy sorprendente. Qué bueno, qué bueno. Mira, luego está lo que tú estás apuntando al tema del lenguaje, un poco, ¿no? Que te encuentras con estos lenguajes de esta gente que, lo que tú hablas, ¿no? Producto de esta introspección, de este encierro, ¿no? Sí. ¿Entiendes? De este encierro que había durado 10 años. 10 años. ¿no? Entonces, donde nos habíamos formado ahí con esta cultura del ocultamiento, ¿no? Del encierro, ¿ya? Entonces, ¿cómo te fuiste haciendo parte tú de eso? Porque tú me hablas también de tu propia introspección como persona, como mujer, me imagino que debe ser distinta. No sé si es distinta porque leí algo en el que tú hablas de que los sentimientos no tienen género, ¿no? Son de hombre, mujer,
da lo mismo. Entonces, en ese sentido, como que no hay una literatura, entre comillas, no sé que sea específicamente dirigida de mujer para mujeres, etcétera, ¿no? Pero tú hablas de una amplitud, ¿no? ¿Cómo te fuiste? Porque estabas muy joven en ese minuto, digamos, iniciándote como en un sentido de que estabas en una previa de tu rol o de tu oficio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que te fuiste haciendo escritora? Y porque algunas artistas me han hablado de que el mundo, por ejemplo, pintoras, ¿ya? Era muy machista, o quiero decir la palabra, porque esa es la palabra que usan. Absolutamente, claro, machista, patriarcal, machista, claro, absolutamente, que las usemos mujeres la tenían palabra. que o ser pareja del director o del no sé qué, o la amante del bla 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 del otro, o no sé qué, la amiga del grupo de hombres, ¿entiendes? Y los hombres la metían, y había muy pocas mujeres. ¿Cómo veías tú? ¿Te veías ya como escritora en ese minuto o no te veías? Hay tantas cosas en lo que dijiste. Claro. Sí. Sí. A ver, sí. Primero, como volviendo también como al choque cultural, Claro. y que tiene que ver con eso, Sí. el choque cultural de venir de este lugar, de este Londres, de esta vida muy libre Sí. libre en todos los aspectos. Claro. Una de las cosas que más me chocó, fue justamente el machismo de este país. Ajá. Cuando llegué. Ya. O sea, estaban estos espacios, que creo que en estos espacios, incluso recuerdo que habían, por ejemplo, estaban en el teatro, había como porque habían la representación masculina, femenina, se cruzaban, estaban, pero por ejemplo la música, habían súper poco. Los conjuntos que iba a ver, en su mayoría, a excepción de la Javiera Claro. Parra, eran hombres. Claro. Pero no solamente eso, yo en términos personales, lo que sentí cuando llegué a Chile, porque voy a hacer un poquito como una ida al pasado. Claro. Mi madre era una profesora de filosofía en la Universidad de Chile, un poquito para contar. Sí, sí, sí. Era una profesora de filosofía en la Universidad de Chile, y a ella la tomaron presa, estuvo desaparecida, y cuando la soltaron nos fuimos de Chile. Ujú. Ya esto fue el año 76. Claro. Y ella era una mujer completamente avanzada para su tiempo. En mi casa era mi padre el que hacía las compras. Era mi padre el que llevaba la casa, porque mi madre vivía como en una suerte llena de libros, no sabía manejar, por ejemplo. Claro. O sea, andábamos en micro, en taxi, y además llena de libros que se le andaban cayendo. Para mí era una vergüenza, ¿no? Era terrible tener Claro. una madre así en Claro. un medio burgués, digamos, en que todas las otras madres eran como tenían que, se supone, ser las madres. Claro. Entonces, este patrón, yo lo viví desde muy pequeña. Ujú. Además, fue una madre que me dijo muchas cosas. Ujú. Se murió cuando yo tenía 17 años Claro. de cáncer, pero alcanzó a decirme una cantidad de cosas que tenían que ver con mi identidad como mujer, cómo encontrar mi lugar, cuáles eran mis prioridades como mujer. Por ejemplo, me dijo cosas como: usted, Carlita, sea económicamente independiente. Claro. Eso es lo primero. Una mujer que no es económicamente independiente en esa época Ajá. no tiene ninguna posibilidad de libertad, porque Ya. siempre va a estar sujeta, sumisa a un otro, y ese otro lo más probable sea un hombre, ¿no? Claro. Y eso me lo puso muy, y fue de hecho una de las razones por las cuales no fui artista de una, digamos, Claro. ¿no? Porque quería, soy bióloga, estudié biología, iba a ser Claro. una bióloga, iba a Sí. ser perfectamente un capaz. magíster, ¿no? Sí, No, sí. o sea, no Sí. una licenciatura, Sí. un magíster, ¿no? Entonces, bueno, ese era el patrón, y después de ahí me voy a Inglaterra, en que por supuesto que también habían muchos rasgos machistas, pero en una sociedad en la cual coexistían tantas formas, era tan diversa, que yo siempre escogía o iba a caer a lugares donde el machismo de alguna manera no era un discurso importante. Vuelvo a Chile, año 84, y me encuentro con que cuando yo opinaba, por ejemplo, en una reunión, Claro. ¿no? Y cuando daba mi opinión con certeza, incluso un poco apasionada, que siempre he sido, Claro. me miraban como si fuera, a ver, pero ¿de dónde
¿De dónde estás hablando? Claro. O sea, ¿cuáles son tus lugares de referencia? Y era exclusivamente por el hecho de ser mujer. Pero también, y esto es interesante, y sería interesante conversarlo, me encantaría, que no lo he conversado con Pablo y con Ramón, había una resistencia bastante potente de los que se habían quedado, que habían sufrido, que habían vivido ese silencio del cual tú estás mencionando, y que no solamente era estar confinados, sino que era un silencio profundo, es decir, había que optar por la invisibilidad. Una gran palabra, ¿no? ¿No es cierto? Sí, claro. Había que optar, la única forma de sobrevivir era optando por la invisibilidad. Entonces nosotros que llegábamos, yo me sentí que muchas veces fui mirada con suspicacia, ¿no? Ya. Y con razón. Y tú, ¿qué venía a hablar? O sea, si tú no viviste todo esto. Y toda la razón, yo no lo viví. Yo me había quedado incluso en esa iconografía convencional, ¿no? De Chile, ¿no? Claro. De ese Chile con sus montañas, con sus empanadas, con sus puños y su charango. Claro. Y ahí había quedado congelado. Entonces, es interesante que estos personajes que venían con esta misma, y que seguramente se encontraron con estos mismos obstáculos, hayan podido como hacer lo que hicieron, Claro, ¿no? sí. Hacer lo que Sí, hicieron. claro. A mí me encantaría preguntarte a ti, ¿cómo? Perdona, porque No, yo, sí, ¿se sí, puede? estamos en un diálogo. estamos en ¡Ay, un qué diálogo, rico! sí, Ya, sí. ok. Porque, por ejemplo, me interesa eso. ¿Cómo los veías tú a ellos? ¿A ellos? O a nosotros, a los que veníamos de afuera. No, que era ¿Qué completamente representábamos? iguales, no ¿Sí? tenía una diferencia, tampoco tuve una resistencia a decir los de adentro, los de afuera, Ya. no la vi, ¿no? Yo mismo ya también estaba salido de mi propio sistema, ¿no? O sea, no pertenecía, entré a la universidad, me salí porque dije esto nada que ver conmigo, y entonces me fui a la calle, y entonces en la calle me fui encontrando a Ramón, y así, a la gente la encontré en la calle, en el bar, y ahí nos fuimos enamorando todos, porque esa es la palabra, no ocurrió otra palabra, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, luego Pablo también, que tenía esta energía, no tan Pablo Lavín, ¿ya? Entonces, tan concreta, ¿no? Él es concreto, completamente. ¿entiendes? Claro, entonces de aterrizar este proyecto, Ramón también. Y entonces yo era un poco, no mucho menor, pero era como que era un poco menor, porque ellos, Sí. cuando Ramón entró a la universidad, yo estaba entrando a primero medio, había una diferencia, ¿no? Claro, Pequeña, es verdad, ¿no? es Claro, verdad. ¿entiendes? Nosotros Entonces, somos de la misma, casi la sí, misma edad. la misma edad, la Sí, misma edad, la sí, misma edad. sí. ¿Ya? Entonces, el punto es que no vi nada, al revés, eran mis aliados, los encontré que éramos los mismos, ¿no? Que eran los ¿Entiendes? mismos. Claro. Pero justamente ahí quiero llegar a algo que cómo empezó todas estas conversaciones, y es con la que voy a cerrar el último entrevistado, justo con Leonidas, ¿no? Entonces, que empecé con Alberto Fouquet, ¿ya? Y entonces, hablando de Mala Onda, ¿ya? Mala onda. Que ahí hay un personaje que es el personaje que está gravitando en todos estos diálogos. No lo he hablado más que el día que estaba, pero aprovechando de estar con una escritora, ¿no? Entonces es este joven que está en su círculo Claro. de barrio, De barrio. y que se va al centro de Santiago y se queda en un hotel y se pelea con su familia, luego vuelve, pero vuelve cambiado, ¿no? Y entonces esta gente que llega al trole y que llega a Matucana, mucha le pasa eso, mala onda, ¿no? Mala onda. Que se vienen de Ñuñoa, se vienen de Vitacura, se vienen del Sí. barrio de Pudahuel, Sí. se vienen de Bueno, Puente se Alto, mezcla. y se arma algo primero asocial, ya donde no hay, digamos, un acento en lo social, luego de género, que también eso lo hizo ver a alguien, ya que era en el sentido de que, por ejemplo, ya por primera vez, en cierto modo, bailaban en una fiesta no pareja. No pareja. ¿Entiendes? O sea, no hombre, mujer, no. pareja, Y que eso yo etcétera. me acuerdo, claro, yo eso me acordaba haberlo vivido hace mucho tiempo en Inglaterra. Eran estos lugares en que uno bailaba. Claro, Y o sea, casi ya- bailabas con todos y contigo mismo. Había también esa... Porque estaban las fiestas de pareja, que estaban todos Claro. los hombres acá y Oh, todas las mujeres de ahí acá veníamos. en la casa del barrio. Claro, Y, claro. y aquí ya no ya bailaba solo. Ya bailaba ¿entiendes? solo, Entonces claro. hay como eso
se desata espontáneamente, nadie lo trae, Es que todo nadie lo esto, impone, absolutamente. surge, Surge, estalla, explota. surge. Sí. Ajá. No, eso era impresionante. Era todo, era una suerte que daba la sensación que todo se estaba gestando en el instante que se estaba gestando. O sea, porque yo cada vez que iba, nunca sabía muy bien a qué iba, ¿no? Ajá, claro. Había quizás una obra como una obra de teatro, pero tampoco tenías la certeza de que iba a estar esa obra de teatro el día que tú fueras, claro. porque había todo tipo de impredecible, había una sensación además de fragilidad igual, o sea, Sí, igual era un lugar intocado, Sí, claro. pero no hasta cierto punto, o sea, me acuerdo una vez que cortaron la luz, me acuerdo Claro. perfecto. No, y que entraban a pedir los carnés. Y entraban a todo, pedir los sí. carnés, exacto. Y entonces había esa sensación de fragilidad, pero al mismo tiempo de poder, ¿no? De poder. Y la mezcla de todo. Tú te podías encontrar con que ibas a ver una obra de teatro y terminabas viendo una danza o podías terminar viendo una exposición de no sé, de cartones en las paredes, me acuerdo de esa Claro, sí, exposición claro. preciosa. Ujú. Entonces había siempre esa impredecible y la sensación de que se estaba gestando en el minuto, de que se estaba produciendo, que había una espontaneidad, que no había como una cabeza. Era como, yo a veces me preguntaba con una mente un poco matemática, pero ¿quién hace todo esto? Y no, y eran todos, Pero eran ¿a ti qué es lo todos. que te hacía salir de tu casa? Exacto. ¿Qué te hacía salir? Te pregunto. A Así, mí. porque, claro, a ir a este barrio, que era un barrio... Sí. Nada, no creo que fuera tu barrio, Es que era parte, ¿no? no, pero es que eso era parte, piensa, tú me dijiste, nombraste que estuve casada, justamente yo estuve Claro. casada con Carlos Altamirano, Claro. y una película que él hizo, que es Trapped, en que el protagonista Nemesio Antunes, fue estrenada en este teatro, en el Trolley, Claro. y con cientos de cabros jóvenes que estaban impresionados porque era una proposición diferente. Tenía en esa época el chroma key, por ejemplo, que ahora es Claro, como, pero sí. entonces había todo un mundo surrealista y era de una manera, comienza con un poema de Neruda, era totalmente antifascista, era una proposición antifascista. Entonces, cuando me dices, ¿cómo llegué? Eso era el mundo que yo pertenecía de alguna Claro. manera, aunque viviera en el barrio alto, aunque era una visitante en el sentido que yo no fui gestora, no fui No, protagonista, claro, sí. no, pero era parte de eso. Claro. Como te digo, Pablo, éramos amigos, nos Sí. encontrábamos con Pablo, discutíamos, conversábamos, era parte del mundo a lo cual nosotros pertenecíamos. Ok, y hay un evento que ocurrió en el Matucana 19, que era 3.000 mujeres. ¿Tú estuviste? No estuviste. estuve Ya. en eso, no estuve, Ya, no ok. estuve, no. Pero supiste, Por tuviste, supuesto, y sentiste conozco la a la onda. gestora, no, por supuesto. Y ahí volvemos al asunto de las mujeres. Yo creo que, bueno, todavía vivimos en una sociedad completamente machista, o sea, hay Claro, que decirlo patriarcal, así, claro. absolutamente, aunque hay espacios nuevos, pero yo cuando comencé a asomarme como escritora, lo sentí muy fuerte, y lo sentí muy fuerte más en este país que en ninguna otra parte, Ajá. porque después salí, ya mis libros se publicaron en otros Claro. países, y salí, y no sentía esa suerte como de exclusión del canon, sobre Ajá. todo yo creo que en literatura es muy fuerte, no sé cómo será en la danza, por ejemplo, siento que es súper no crea, es también. Sí, me acuerdo cuando era director de una escuela de danza, y entonces llegaban los niños hombres y me decían, oye, yo estudio en este lugar gratis, y entiende, entonces, ¿qué me ofreces? ¿Ah? Y las mujeres pagaban y los hombres no pagaban. ¿Qué me estás Yo le dije, aquí hablando? pagan hombres y mujeres, le decía yo, No. ¿entiende? Y lo mismo pagan, Es ¿no? como si les estuvieran haciendo un favor Claro, ¿entiendes? por Entonces estar llegaban ahí. así, ¿no? Soy bailarín, entonces, bueno, ¿qué me ofrecen acá a la universidad? Me vengo para acá, pero yo estudio gratis. Y así eran como
era un mundo raro, Qué ¿no? Igual, para mí. O sea, por supuesto. Que alguien me fuera a decir eso realmente me impresionaba, ¿no? Así, ¿no? Qué increíble, Entonces, no tenía idea. sí. Pero en términos como de reconocimiento, ¿tú sientes que hay un reconocimiento mayor en un bailarín hombre o una bailarina mujer? Sí, yo creo que sí, También, siento que también hay, aunque Qué aparentemente interesante. no, yo creo que se dan las mismas cosas, que igual en una pareja homosexual de todas maneras el que activo tiene digamos puntos a su favor que el otro que no lo es, o si es que existe todavía ese las tipo correlaciones de fuerzas. Claro, ahora ya no es tanto, está más así como que vi algo, no sé, binario, no binario, ya se confunde un poquito más, ¿no? Hay otra mentalidad quizás, pero todavía quedan... O sea, lo que tú estás diciendo en el fondo que siempre hay correlaciones de fuerza. Sí, siempre yo hay creo uno que de haya alguna manera toma la iniciativa y que es más fuerte. O sea, que Lo tiene las importante características, que cumple las características de heteronormativas. heteronormativas. El punto, claro. Pero yo siento que sí, como dices tú, o sea, todas estas no nuevas formas, yo no diría que son nuevas formas, yo diría que son formas que adquirieron un nombre, que fueron nombradas, que tienen verbo, ¿no? Porque básicamente la identidad, la sexualidad o lo que sea viene desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que somos monos, digamos, sí, ¿no? claro. Hay desde algo que fuimos piedra. desde que fuimos, exacto, o sea, eso de la normativa de que tú eres esto y eres esto otro es totalmente cultural y totalmente social, y ahora se están comenzando pero aún así, por ejemplo, y metiéndome en este tema porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, claro. es que a mí me impresiona en estas nuevas formas de amor, por ejemplo, y que es algo que también lo hablamos en esa época, me acuerdo, claro. Y que nosotros las vivíamos de una manera en que no eran normadas, de alguna manera, claro, ¿no? Sí, no eran normadas. No tenían nombre. Hoy día, en esta normativa, en ponerle nombre a todo, de alguna manera, siento que es increíblemente tradicional. Sí. Se vuelven a formas tradicionales de relaciones. ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, el poliamor, ¿no? El famoso poliamor. Claro. El poliamor se establecen un catálogo de reglas en los cuales se produce el poliamor. Si tienes 2 encuentros sexuales, entonces me tienes que decir. Si sientes que te conmueve el otro, me tienes que decir, me tienes que dar la posibilidad. Y hay una cantidad de normativas. Control. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vemos hoy día como libertad, siento que es mucho menos libre de lo que nosotros éramos en el tiempo del trolley, que estábamos de alguna manera conociendo, experimentando, viviendo desde el ser, no desde una imposición teórica. No teníamos teoría. Y eso también era nuevo. Sí. Siento que eso era también nuevo, porque todo lo que nos antecedía era terriblemente teórico. De hecho, ¿no es cierto? Claro. Estoy pensando, no sé, gente fantástica como la Diamela, etcétera, que venían de Cava, se llamaba, ¿no? O Cada. Era maravilloso, pero estaba, de alguna manera, todo tenía nombre. Sí, claro. ¿No? Justamente se trataba de eso, de clasificar, de nombrar, ¿no? Y nombrar de forma en que no fueran evidentes. Entonces había todo un trabajo súper intelectual, súper hiper intelectual. Y nosotros llegamos con todo, nosotros me estoy incluyendo porque me siento. Que sí, por eso estamos conversando. Claro, llegamos a vivir de alguna manera eso. Esa es la sensación que tengo. También está como hay una pregunta que la he hecho algunas veces a algunas de las personas. Esto que ocurrió, ¿no? Que ahora está en el museo del Trolley a Matucana 19, ¿no? Citado, referenciado, estudiado, curado, clasificado y claro, guardado. Sí, Entonces, ¿qué dejó? ¿O fue un Macondo que ocurrió así en una época y se iluminó y se apagó y se lo llevó un ovni, no sé, el tiempo, cuando se cerraron las revistas, se acabaron los canales, ¿entiendes? Ya se discontinuó
continuó, se transformó, se modificó, de plasticidad, Sí, sí, sí. se adaptó, dejó, donó. Algo, ¿tú Yo ves? creo, Vicente, que todo lo que tú dijiste, mira, no es por ser facilista, pero creo que todo eso sí ocurrió. O sea, yo creo que es un momento único y que tiene que ver como el momento en que se produjo. O sea, eso no se hubiera... en democracia eso no se produce, porque es como una olla a presión que explota, ¿no? Y para eso tiene que haber esa presión. Ahora, todavía vivimos en una olla a presión, sí, ¿no? Absolutamente, por la desigualdad, por el descaro, ¿no? El descaro del poder, o sea, y que produce una presión fuertísima. Pero no, estábamos en el filo de la vida y la muerte, y estábamos. O sea, todos sabíamos, de alguna manera teníamos a alguien o habíamos vivido una experiencia. Me acuerdo cuando pasábamos toda la noche ahí, en el toque de queda, y nos quedábamos. Sí, y nos quedábamos. Sí, claro. O sea, estábamos arriesgando mucho. Y sin embargo, esta sensación de que estabas acompañado, de que estábamos juntos en este riesgo, era una experiencia irreproducible. Entonces, en ese sentido, queda en el espíritu de nosotros, creo que está en lo que tú estás haciendo ahora, en lo que yo estoy haciendo ahora, en lo que muchos jóvenes están haciendo ahora, pero eso particularmente es único, es único. Pero yo creo que sí se ha transformado, o sea, de alguna manera, no sé, pienso por ejemplo en el estallido, el tiempo del estallido, ese octubre, ¿no? Ese octubre, antes que llegara como que se desvirtuara de alguna manera, que se desgascara, ¿no? Era eso, era como la expresión espontánea de tantas cosas, ¿no? Me acuerdo que había como teatro en una plaza, música en otra, estaba todo en la calle, estaba en los primeros murales que se iban como construyendo en las performances, y que tenían ese espíritu, y que también surgían de la presión, ¿no? También era esta olla que tenía que... Entonces yo creo que está presente, y es una pena que tenga que producirse tanta presión para que se exprese, porque yo creo que esa época, y yo lo pienso y se lo he oído a otras personas, creo que fue una de las épocas más fructíferas en términos culturales de la historia de Chile. La dictadura. Básicamente, o sea, desde... Pero no producto, digamos, no por el incentivo... No, digamos... por el silencio, por el silencio, que había que trascender el silencio y que había que buscar formas de trascender ese silencio. Y para eso había que ser inmensamente creativo, inmensamente honesto, inmensamente profundo. No había ninguna posibilidad de banalidad, ¿no? Pero la fiesta... yo no las encontré en absoluto banales, o sea, de estar bailando desembocado, desbocado la noche. Siento que es súper profundo, ¿no? La fiesta en sí misma es muy profunda, porque expresa tantas cosas, saca a la luz tantas cosas. Entonces siento que todo lo que hacíamos tenía una profundidad no verbalizada, y que me encanta que no sea verbalizada, y por eso que lo que tú dices, esto de que ahora hay una museografía, etcétera, 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 el espíritu trasciende la exposición, o sea, hay algo que está más allá. Si no hubiéramos citado la exposición, no hubiera habido exposición, está igual. Está igual. Está hubiera igual. Sido como mito. Porque exacto, mito. Tú eres un mito, po. Sí. el mítico. Sí, po, claro. mito. Había vivido con... A mí, ahora me encanta, creo que es fundamental, o sea, recoger la memoria, recoger los vestigios de cultura que se ha hecho muy bien también. Y que se ha hecho súper bien. Sí. Siento que es súper importante, súper importante. Me gustaría llevarte un poquito a tu mundo de escritora, aunque es la escritora la que ha hablado igual, pero para una de tus obras que creo que empieza en la Unidad Popular, ¿no? Que es Nadar desnuda, ¿no? Sí. Porque en ese periodo tenemos la misma edad, o sea, íbamos, no sé, octavo año, primero medio, ya, y entonces realmente no teníamos un desarrollo de ningún tipo, ¿no? Entiendo, entonces, una intuición.
de lo que Exacto, podía ser. de lo que ¿no? podía ser. Claro. ¿Cómo trabajaste eso Como para regresar a, para a regresar. algo de lo cual uno tenía una visión tan de niño? Tan ¿no? de niño, Claro, es sí. cierto. Ujú. A ver, mira, Vicente, lo que pasa es que como yo venía de esta familia, de esta madre filósofa, reflexiva, política, militante, yo milité a los 14 años. Yo estaba en el FER, que era el frente, el FER, que era el frente del MIR estudiantil. Sí, claro. Y todos mis amigos eran del FER. Sí, pues, Y claro. leíamos a la Marta Harnecker, la Marta Harnecker, claro, que era como sí. que explicaba el marxismo de manera más fácil. Y la leíamos, teníamos reuniones todos los viernes en los cuales estudiábamos marxismo. Y yo estaba en primero medio. Ujú. Estaba en primero medio, en primero medio, Claro, en primero sí, medio, yo también, en primero claro. medio, Sí, en cuando primero fue el medio. 11 de septiembre yo entré a primero medio. ¿Viste? Entré a primero. Ocurrió Ocurrió mientras ese estábamos año, claro. en primero Sí, medio, tal ocurrió, cual. sí. Y todo ese periodo para mí fue súper político. Yo iba a trabajo voluntario. Sí, yo también. También, al campo, a Qué recoger cómico, choclo. sí. Tú también. Recogíamos, me acuerdo, no sé, sacos de azúcar, pero un día entero, así sacándolo de los trenes. Y tú tenías 14 años Claro, también, sí, ¿viste? sí. Ajá. O sea, veníamos con algo. Claro, qué O sea, cómico, sí. tampoco es que estábamos encerrados en nuestras casas, así mirando. No. No, para nada. No, para tuvimos nada. el privilegio Sí. de ser muy niños, pero al mismo tiempo muy lúcidos, Sí, por las claro. circunstancias en las Muy cuales... sensibles, Y, ¿no? y súper sensibles. O sea, Claro. fíjate que a mí me impresiona, por ejemplo, que yo, ya en Inglaterra, me hablaban llegaban algunos chilenos y me hablaban como de los pitucos y de la... Para mí habían dos clases sociales. Una que éramos nosotros, que éramos privilegiados, asquerosamente privilegiados, que íbamos a colegios particulares, que teníamos buena educación, que hablábamos un idioma extranjero, porque yo fui a la Alianza Francesa. Y después estaban todos los demás que no tenían nada. Claro. Y toda esa sutileza huevona, ¿no? Esa Sí, sutileza claro. huevona, que si tú tienes este apellido, que si esto, que del otro, que si eres de allá, que si naciste aquí, de qué colegio fuiste y todo eso. Yo no tenía ninguna noción hasta que volví el año 84 de vuelta a Chile. O sea, yo vivía en un mundo, de alguna manera, también ficticio, en el sentido que toda esa sutileza no me era revelada, no era Claro, parte de... sí. Éramos todos, mi grupo de amigos, éramos músicos, éramos militantes, yo era música. Bueno, era un mundo de alguna manera bastante protegido en ese sentido. Y después recién me di cuenta lo que era Chile, empecé a mirarlo. Bueno, estaba esa cosa del puño, etcétera, pero también esa mirada lejana de Chile la reconocí en el exilio. Ya. Y desde ahí es que yo pude de nuevo En reconstituir. esa A eso distancia, voy, ya. a eso voy. Ok. Recién ahí pude ver qué es lo que había sido esa vida. Mi madre, bueno, yo te conté, mi madre estuvo presa, por lo tanto, el miedo, Sí. los milicos que llegaron a mi casa, la violencia, todo eso está en ese libro. Es un libro que escribí bastante después, en mi tercer libro, Sí. porque no me atrevía a escribirlo. Me daba mucho pudor, por un lado. ¿Quién Ajá. soy yo para estar hablando de esto? Cuando Da hay otra pudor, gente que lo pasó. A mí me da mucho pudor. Yo en ¿No mi es libro cierto? me da pudor, por ¿En eso no te lo he serio? mostrado. me ¿En da pudor, serio? claro. Da pudor, Así pero a mí es. me da pudor también porque siento quién soy yo para adjudicarme la palabra. Mira qué locura, para adjudicarme y ponerle una historia a una historia que le pertenece a tanta gente. Claro. Y que muchas de esas personas incluso vivieron historias infinitamente más trágicas que la mía. Siento que de alguna manera no salí indemne, pero salí entera. Otra gente no salió entero de esto, ¿te Ajá. fijas? O simplemente murió. Entonces ahí me daba mucho pudor hablar, volver a ese momento. Lo tenía súper claro, lo vivía en la piel, pero tuvo que pasar un montón de tiempo para poder revisitar Ajá. con madurez, con más seguridad y con más cuero de chancho, ¿no? De decir, ok, si me llegan balas, estoy mejor preparada Sí. para recibirla. Y fue súper catártico para mí volver a eso. Qué bueno. Fue lindo y fue uno de mis libros que está más traducido, de hecho. Sí, ajá, increíble.
Qué lindo. Y también otra pregunta que también va a la escritora, a ver, un premio Alfaguara, ¿no? Eso a una mujer, a una escritora, ¿en qué le afecta? ¿En qué le afecta? Qué bonito que me preguntes como mujer, porque de hecho, en esa sí, es que época... existe eso, ¿no? Sí, porque en esa época en le realidad daban no muy... existe, pero, no, pero sí. estamos claros que existe. Estamos claros que existe, socialmente, obviamente, no podemos obviar algo pero que... en la esencia no. En la esencia. Ahora, fíjate que eso que tú me... Bueno, voy a volver a otra cosa. Primero te voy a responder lo del Alfaguara y después quiero que volvamos al tema del género, Claro. desde la escritura, que es súper interesante también. El primer Alfaguara fue increíble, Vicente, porque primero hacía muchos años que no se lo daban a una mujer. Así que también fue interesante, fue como Claro. ahora ya se dieron cuenta de todos los premios y ya las mujeres, además que las mujeres están escribiendo como los dioses. Sí. O sea, las mujeres en español realmente la llevan, Sí. han dejado bastante atrás a los pares masculinos, Sí, claro. yo diría. Sí, hay un desarrollo increíble. Impresionante. Esas voces que estaban silenciadas, esta generación nueva, ha irrumpido con una fuerza. Pero en mi época éramos muy pocas las que escribíamos. Entonces ganarme, o escribíamos o que teníamos una cierta relevancia, muchas, todas hemos escrito desde los comienzos de la humanidad. Claro. Pero siempre desde un lugar desde la sombra, desde la invisibilidad. Entonces, claro, el premio Alfaguara me hizo visible, Otra vez Y- volvemos a esa palabra, ¿no? La Exacto. invisibilización, Qué el impresionante. intersticio, El ¿no? intersticio. Donde se oscurece, donde se invisibiliza, y el intervalo Y eso es donde ser te hace mujer. visible el reconocimiento. Eso es ser mujer, es ser gay, es ser... todo esto, Claro. eso es, Ujú. exactamente. Es desde ahí donde nace, yo siento como ¿Te la hizo fuerza. visible como a ti misma o te hizo visible como en un grupo, en un colectivo? Me hizo Como visible- chilena, como latinoamericana, Sí. como... O sea, fui leída en toda la habla hispana, de una manera, es premio Alfaguara, ¿no? Claro. Entonces, y todavía me dicen la premio Alfaguara. Entonces, Claro. hay algo que es como cultural. Frente a mí misma, no. Frente a mí misma, yo sigo escribiendo. Yo sigo escribiendo desde el mismo lugar que he sido siempre, desde un rincón de alguna manera, ¿no? De ese rincón de donde yo siempre he observado el mundo, que mis amigos me decían, pero Carla, tú, ¿de dónde sacaste todo esto? Que tan calladita, ¿no? Claro. Entonces yo sigo escribiendo desde ahí, ¿no? Sí. Sigo escribiendo desde esa observación, desde ningún lugar de certeza, desde la total, de mirar, cuestionar, preguntarme, no encontrar respuestas, desesperarme y seguir buscando. Todavía estoy allí y Claro. me parece súper bien. Sí, No sí. tengo ningún interés de llegar a ningún lugar, No, porque no siento que haya un lugar al cual llegar. Sí. O sea, Sí. el camino está en esta exploración, esta incertidumbre, en esa relación conflictiva, Sí. ¿no? Y siento que yo sigo escribiendo desde ahí. Entonces, el premio Alfaguara no me cambia con respecto a mí misma en absoluto. Claro. Y también he defendido que no sea así, porque necesito esa incertidumbre y necesito esa insatisfacción, ¿no? De la existencia. Porque tú sabes, Sí, no, es de a ahí mí me de donde pasa nosotros algo creamos. bastante parecido, es como nunca sé hacer lo que tengo que hacer. Aunque haya hecho ya 40 años, 50 años, Maravilloso. nunca sé lo que tengo que hacer. Todavía no sé hacer lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Quiero hacer algo y no lo sé hacer. Maravilloso. Estoy en cero. Estás naciendo estoy cada vez. En cero, ignorante, cómo lo hago, cómo encuentro el dispositivo para decirlo, cómo experimento con el lenguaje, siempre estoy en ese lugar, siempre. De hecho, por eso me quedé solo, sin compañeros de performance, porque se cansaron. Qué Se increíble. cansaban de empezar de nuevo, etcétera, bla, bla, ¿entiendes? Y entonces fue como que en el fondo me fui encontrando nuevos compañeros, pero no pude ir con este grupo, ¿no? Pero también no, como que las vidas nos separaron ya, y yo mismo también me fui a viajar, ya me pasaron todas las cosas que me pasaron, pero también hubo un reclamo en un minuto, no puedo más, así no puedo volver a empezar de nuevo, no puedo volver, necesito hacer la compañía y hacer el contrato y el auspiciador
y la gira y todo. Y yo era como que eso, ¿cuándo va a ocurrir? No sé. ¿Quién lo va a hacer? Yo no lo sé hacer. Yo no lo sé hacer. Claro, no, o sea, no sé. Apenas estoy aprendiendo a escribir lo que quiero escribir, o dirigir, o bailar, o siempre estoy ahí en el lugar de la ignorancia. De ¿no? la inocencia también. De la inocencia y de la ignorancia. Claro, no lo sé hacer. Oye, no. Vicente, como yo también te puedo preguntar a ti, Claro. ¿tú te sientes como un sobreviviente? No, sinceramente ¿No? no. O sea, no he sido, no me he sentido castigado nunca, ¿ya? O sea, tampoco no me he sentido ni en el margen ni en el centro. De hecho, me acuerdo que iba con Mauricio al estreno de la película Vicente Ruiz, que ya se han hecho 3 otras películas, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué sientes de que vas a ver una película con tu nombre en el afiche gigante con tu cara y todo el cine mirando tu película, mirándote a ti? La verdad es que lo mismo que tú me dices con el premio Alfaguara, no sé, no me altera, en realidad yo siempre he estado adentro de mí mismo, Eso es lo que te ha salvado. nunca he estado afuera, y eso ha dominado, y por eso que no le tuve miedo a Pinochet, porque no estaba afuera, Wow. estaba adentro, Wow. ¿entiendes? Wow. Y la tragedia interior, entre comillas, consumía con más poder, tal vez con menos horror, aunque sí era una tragedia que venía desde niño, por lo tanto acarreaba trauma y horror, ¿ya? Y desprotección, y sin embargo no tenía miedo, ¿no? Porque nunca salía de este estado de búsqueda hacia adentro, de búsqueda, de escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. Y eso es lo que sigo haciendo ahora, lo mismo, qué sé yo, ahora estoy haciendo un libro de poemas porque estoy cuidando a mi vieja que tiene Alzheimer. Entonces estoy solo en una casa con ella, y entonces veo el jardín, entonces yo soy el jardinero, y entonces está el jardinero cuidando el jardín día y noche, que es la madre, ¿entiendes? Y donde está todo el día pendiente del jardín, cómo cambia, cómo se caen las hojas, cómo vuelven a salir, cuando se mojan, cuando están secas, cuando sale el fruto, cuando viene el zorzal, cuando viene el picaflor, cuando está la hormiga. Y así se vuelve loco en este mundo que está empezando, porque acaba de empezar hace 4 meses, ¿no? Y entonces un mundo increíble, y ahí estoy a esta edad recién empezando, ¿entiendes? Entonces, y también otra investigación que estoy haciendo, entonces nunca, no me siento ni marginado, no. O sea, es Sí. cuando yo hice Hipólito, Ya. después lo limpié. Ya, va a quedar así. Ya, perdón, Ya, así, perdón. Sorpresa. Ya, sí. Ya. Bueno, Ya. así es la vida. Cuando hice Hipólito, en realidad fue un éxito, porque habían como 1000 personas, salió una página en el Mercurio, fue un éxito. Fue un referente histórico, Absolutamente. cambió el arte, Absolutamente. nos cambió las vidas. No, o sea, esas mezclas terminó que el toque hacía. de queda, nos tiramos al agua, pilucho. Entonces realmente no puedo sentir que era No. algo triste, No, algo no marginal, triste, no, algo castigado, no, nada. Siento que fue un sol, que salió el sol. Salió el sol para mi vida, por lo menos. Qué impresionante, ¿No? qué impresionante. Así como no siento para nada eso, y nunca lo he sentido. Y con la vuelta de los años también me he dado cuenta que en el fondo son mis decisiones las que me han llevado a la vida que tengo, las mías propias. O sea, en realidad siempre he tenido cariño desde afuera, ¿entiendes? ¿Ya? Qué lindo lo que me estáis contando, yo Vicente. siempre me he ido a este lugar de encierro, donde estoy, como hoy día, ¿no? Encerrado frente a un jardín, ¿entiendes? Mirando un jardín ahí, cómo cambia, y cómo este jardinero loco que está ahí cuidando el jardín, cuidando a la madre, los dos solos, así como, no sé, Increíble. qué sé yo, increíble. Entonces, digo, pero ¿cómo el de la película hace unos meses, el de la exposición, está aquí? Sí, no, y el que estuvo, o sea, yo estoy pensando en el trae... Vicente Ruiz que yo conocí, que era
contestatario, había en ti, o sea, yo creo que los años te han dado, la tenía, lo que pasa es que la luz, o sea, tú eres pura luz hoy día, pura, o sea, obviamente que hiciste un camino hacia la luz, pero en ese tiempo no, había más oscuridad en ti, o sea, yo la sentía. Sí, yo estaba, no sé si estoy inventando. Apagado, No es que estuvieras apagado, no, era una fuerza gigante, pero que nacía de una energía mucho más rabiosa de alguna manera, claro. mucho más, no sé, había algo que yo siempre te observaba así con una curiosidad gigante y no temor en absoluto, pero es como, no temor, pero como que de repente podías explotar, o sea, como que de repente tú podías estallar. Claro. Piénsate en alguien estallando, Claro. ¿no? Que estaba como en el borde de que algo pudiera ocurrirte. Ajá. Entonces, por eso te hago la pregunta. Claro, Por eso te hago sí. y además que tú eras súper valiente, así que te metías ahí como a fondo en todo. Ujú. Tú estuviste aquí, abajo, arriba, aquí, en todo. Estabas Sí. presente de alma y cuerpo, desde la caca hasta el manantial, digamos. Sí, No, claro, no, sí. no escatimabas. No, claro. No te protegías. Sí. No, para nada. Esa es la Todavía sensación que todavía tengo. claro. No te protegías. No, pero ahora te protege tu mundo, pues, tu mundo, bueno, siempre. Eso Sí, tiene que haber de sido hecho, lo que te protegió. De hecho, tu mundo interior. una de las obras que estoy trabajando ahora es sobre Isadora Duncan. Y entonces decía Isadora emputecía. Y entonces me puse emputecida. ¿Cómo puede ser recibida esa palabra como que lo estoy pensando? Debiera decir enrabiada. ¿Entiendes? Como que, no sé, allá llegó Alfredo. ¿Mm? Ah, mira. Sí. Oye, Oye, Carla, que entrete conversar, qué nos quedan tantas cosas que tenemos que seguir sí, nosotros. sí, tenemos que vernos. Te voy a invitar al taller de Mauricio, ¿ya? Porque es mi lugar donde puedo invitar personas, pero no es mi casa, pero puedo invitar. Y para que nos veamos y Sí, sigamos de conversando todas maneras, de ¿ya? Y te de voy a todas enviar maneras. el texto también. Sí, ¿Mm? sí, Y sí. espero que nos demos un beso ante ¿se cámara, apagó? un abrazo. Y después de ¿Ya? haber Porque votado, así terminamos. lindo. Sí. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.